Muy buenos días, queridos hermanos. A partir de hoy vamos a comenzar una nueva serie que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 11, en principio los versículos 8 al 10. Leo a continuación. Dice aquí el autor: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vuelve a decir algo similar: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y esto por qué? Ahora nos da la razón en el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahora en los versículos 13 al 16, el autor viene a hacer como un paréntesis. Es un paréntesis, cierto, no señalado, pero nos damos cuenta que es un paréntesis, porque todo el rato está hablando de la fe, una y otra vez insiste en la fe, en la fe, en la fe, y aquí hace este paréntesis para puntualizar algunas cosas. Leo pues los versículos 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesaron y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y añade: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero no, porque anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual, y como resultado de ello, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A partir del versículo 17 vuelve otra vez, una vez cerrado este paréntesis, al tema de la fe. Diría en el 17, por la fe Abraham. En el 20 diría, por la fe bendijo Isaac a Jacob. En el 22 volverá a decir, por la fe José al morir. En el 24 volverá a decir, por la fe Moisés hecho ya grande. En el 27, por la fe dejó a Egipto, etcétera, etcétera. Y sigue todo el capítulo hablando acerca de la fe. ¿Defraudados o correspondidos? ¿Defraudados o correspondidos y realizados? Y realizados. Esta es la cuestión, queridos hermanos, que se dirime aquí. Vuelvo a repetir, ¿defraudados quedaron estos antiguos o quedaron correspondidos y realizados de parte de Dios? A modo de introducción al tema, hemos de comenzar reconociendo que según las primeras palabras del versículo 13 que hemos leído, parece llevarnos a lo primero. Parece llevarnos a que quedaron defraudados. Porque mirad lo que dice este versículo. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. A mí esto nos habla de incumplimiento
de que quedaron defraudados. Sin embargo, las últimas palabras del versículo 16 nos indican claramente lo contrario, porque leemos ahí: Dios les ha preparado una ciudad. Sí, fueron correspondidos, no quedaron defraudados, porque Dios les ha preparado una ciudad. Es por esto tal vez que no nos extrañan títulos de salmos, como por ejemplo el Salmo 63, que reza así: Dios, satisfacción del alma. Sí, Dios, satisfacción del alma. Dios no nos va a fallar, ni nos ha fallado nunca. Dios no nos va a defraudar, sino que nos va a corresponder y va a cumplir aquello que ha prometido. Queridos hermanos, dejadme que os diga que tratándose de Dios, aunque a primera vista no lo parezca, y aunque las circunstancias personales sean muy negras, atended bien, jamás seremos defraudados. Como dirá el apóstol San Pablo escribiendo a los Filipenses en su carta, capítulo 1 y versículo 20. Él ahí está en una cárcel en Roma. Él no sabe cuál va a ser su destino final, pero su fe no se viene abajo, y le dirá a los filipenses: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Decida lo que decida el Señor en cuanto a mi futuro, yo sé de que en nada voy a ser avergonzado. Dios no me va a fallar. Hay otras versiones que a mí me gustan mucho, como por ejemplo la versión de las ediciones paulinas, que es católica, romana, pero da lo mismo, es una muy buena versión. Y otras más, como esta, que cambian el avergonzado por defraudado, y a mí me gusta más, por lo menos en este caso me gusta más esta nueva traducción. Entonces estaría diciéndole el apóstol Pablo a los filipenses: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré defraudado, que corresponde al título de nuestras meditaciones en estos días. ¿Defraudados? No. O correspondidos y realizados. Sí, esto segundo sí. Bien, queridos hermanos, ya que este vídeo especialmente lo he preparado pensando en vosotros, voy a destacar en una serie de vídeos 9 cosas que encuentro en este paréntesis de los versículos 13 al 16, por lo menos yo voy a destacar 9 cosas. Y la primera cosa la voy a destacar hoy. No sé si la terminaré o no, pero comenzaré a destacarla. Dice aquí que conforme a la fe murieron todos estos. Lo ha dicho en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Sí, esta es la primera cosa. Quiero reseñar 2 cosas acerca de esta expresión de la fe. La primera cosa que quiero destacar, para que no nos llamemos a engaño, es que la fe salvífica, la fe verdadera, la fe genuina en Dios y en sus promesas, pues esta fe no nos va a librar de la muerte. Iba a decir, y siento daros esta mala noticia, pero no, por supuesto que no lo siento, porque no es una mala noticia, pero hay que decirlo, para que no nos llamemos a engaño y pensemos que la fe, la fe, poco menos que con la fe recibimos todo. Pues sí, vamos a recibir todo, pero todo lo necesario, no otras cosas.
Por lo tanto, lo primero a destacar es que la fe no nos va a librar de la muerte. Mirad, cuando el apóstol San Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4 y versículo 13, les dirá: hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Había creyentes en aquella iglesia y en medio de aquella familia que ya habían fallecido, que ya estaban en la presencia del Señor, y el apóstol San Pablo los etiqueta con este, vamos a llamar epíteto, que es lo primero que me viene a la mente ahora: los que duermen. Porque los creyentes en Cristo no han muerto, están en un dulce sueño hasta que el Señor los despierte y estemos allá arriba con Él en el cielo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La fe, primera cosa a destacar, no nos va a librar de la muerte. Así, si la fe no ha sido pensada por Dios para librarnos de la muerte, ¿para qué ha sido pensada? La fe está siendo depositada en otras cosas, especialmente en la salvación de la persona y del alma. Mirad cómo lo dirá este mismo apóstol escribiendo a los Efesios, capítulo 2 y versículo 8. Porque por fe sois salvos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. El medio para ser salvo es la fe. La fe es como ese brazo que se estira como los míos y se aferra y se agarra a las promesas de Dios y a la sangre de Jesucristo y al sacrificio de Jesucristo y lo hace suyo. Y a partir de este momento, la fe nos es imputada, nos es abonada en cuenta, como dirá el apóstol escribiendo, creo que a los Gálatas capítulo 3, en nuestra cuenta bancaria. Mira por dónde estos días ha habido una venganza en un banco de Estados Unidos de un empleado que se ve que lo habían despedido y acudió con un revólver y mató a varios. Yo que vengo del mundo de la banca, sé lo que es eso de las cuentas y el depósito. Y había clientes, y aún hay clientes que cada semana ingresan una parte y va aumentando, y a la otra semana o al otro mes aumentan otra parte, y al final la cuenta bancaria va aumentando para la vejez, para la jubilación. Pues la fe es ese brazo que se aferra a las promesas de Dios, como si fuera el ingreso en una cuenta bancaria. En segundo lugar, porque he dicho que iba a destacar dos cosas, en segundo lugar, hemos de reconocer los creyentes que, a pesar de que la fe sea auténtica, porque los personajes que voy a repasar ahora, que son estos de los que habla aquí, los patriarcas, no me diréis que no tenían una fe auténtica, pero a pesar de esto, también en ocasiones la fe les falló. Y quiero destacar esto por una razón, queridos hermanos. Aquellos que ya llevamos muchos años en el Evangelio, tendremos constancia y experiencia personal de que en ocasiones la fe nos ha fallado, nos hemos venido abajo, ha dado la impresión como si nunca hubiéramos creído en el Señor. Sin embargo, esto ha sido momentáneo. Esto ha sido momentáneo porque tiempo después nos hemos recuperado y hemos vuelto a andar por los caminos de la fe. Pero en ocasiones la fe falla. Y yo digo esto para que no nos desanimemos. A lo mejor tú, querido hermano, que me estás viendo ahora, tienes un grado de fe muy pequeño, que incluso te hace dudar, ¿será una fe verdadera o no? ¿O habrá sido un deseo, un sueño, un encanto? Pues no. Si de verdad pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, no tengas ningún temor. Tu fe es verdadera, aunque ahora esté en horas bajas.
La fe tiene sus oscilaciones, sube y baja, como la bolsa, como las norias de las atracciones, etc. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, falta de espera en Dios. Sí, muchas veces la fe se mueve en este terreno. Falta de espera en Dios. En el capítulo 16, y en relación a estos personajes que hemos leído, la persona de Abraham y la persona de Sara, su esposa, en ocasiones la fe les falló. Con el tema de Agar, y no tuvo la suficiente espera en que Dios cumpliese la promesa que les había dado. Si fuéramos al capítulo 15, Dios le prometió a este matrimonio que les daría un heredero, que les daría un hijo, que sería un referente para toda la humanidad, que sería Isaac. Pero claro, han pasado ya 10 años, y 10 años son muchos años, y Dios, pues parece ser que se ha olvidado de la promesa. Además son viejos, son muy viejos. Y en el capítulo 16 tenemos esta precipitación, esta falta de espera en Dios. Ahí leemos de que el matrimonio más o menos, creo que es Sara la que se dirige, juego con la memoria por no ir a la cita ahora, creo que es Sara la que se dirige a su marido a Abraham y le dice: mira que Dios no cumple lo que nos ha prometido, y yo ya soy vieja y tú eres viejo. Estaban ya rondando los 100 años. Dice: por lo tanto, ¿qué te parece si la esclava que tenemos, Agar, la concubina, que ella es joven, ella tiene fuerza y ella podrá dar a luz? Yo no, yo ya se me ha ido todo lo que tienen las mujeres para procrear. Acércate a ella, hombre, y que quede embarazada y que nos venga un hijo, ya que parece ser de que Dios se ha olvidado de su promesa. Hubiéramos querido un hijo natural, un hijo mío, dice Sara, y un hijo tuyo, pero al no poder ser, pues más vale eso que nada. Y sí, Abraham le hizo caso cuando no le tenía que haber hecho caso, le falló, la espera en Dios se acercó, Agar quedó encinta y Agar dio a un hijo que luego solo trajo que problemas, al que llamó Ismael. En segundo lugar, falta de espera en Dios. Y esto ya no es en Abraham, es en Jacob, intentando alcanzar por sí mismo lo que le tocaba dárselo a Dios. Si fuéramos al capítulo 25 del Génesis, versículo 23, cuando ahí nace Jacob junto con su hermano Esaú, primero salió Esaú, era el primogénito, luego salió Jacob, pero Dios le reveló a Rebeca lo siguiente, y le dijo: el menor, es decir, Jacob, reinará sobre el mayor. Por lo tanto, las bendiciones se las voy a dar al menor. Al parecer, por lo que vemos en los capítulos siguientes, ella esto se lo guardó. Bueno, se lo guardó para comunicárselo a su marido Isaac. Sin embargo, a Jacob sí que se lo comunicaría. Teniendo en cuenta que ella encontraba en Jacob la realización de su vida, se pasaba horas y horas hablando con el hijo pequeño. Pues Jacob lo tenía que saber de sobra, pero Isaac no lo sabía. Y cuando llegamos al capítulo 27, que a Isaac ya se le han oscurecido los ojos, ya se ha hecho viejo, ya ha perdido parte de aquella espiritualidad que tenía cuando era más joven y ahora solamente está pensando en la comida física, llama al hijo, que era su preferido, porque dice el texto de que Isaac estaba por el hijo grande, porque comía de su caza. Egoísmo puro, mientras que Rebeca estaba por el pequeño, porque se realizaba en él. Pues bien, Isaac llama al grande y le dice: vete
a buscar una caza, ya es un guisado como a mí me gusta. Pero claro, Rebeca estaba escuchando lo que le decía el padre y tramó un ardid, una treta, llamó a Jacob y le dijo: uy, tu padre le va a dar la bendición a tu hijo, ven rápido, ven que te voy a poner yo las ropas de tu hermano, que huelen a campo, y te voy a poner el pelo, porque él era peludo, mientras que Jacob no, y como tu padre está ya muy ciego, cuando te palpe y te toque y te huela, porque no se va a fiar, porque sabe que está esperando que le hagamos alguna trampa, pues se dará cuenta que eres tú. Y entonces por engaño obtendrás la bendición de él. Cosa que ocurrió así. Ay, Rebeca, Rebeca, qué mal hiciste, qué mal hiciste. Pero bueno, le falló la fe. Y le falló la fe también a Jacob. Ya sabemos los resultados. No pudieron ser más tristes. Incluso Esaú, cuando se sintió engañado, juró que mataría a su hermano, y la madre lo hizo huir a casa de su hermano Labán, el cual, si Jacob era un tramposo, Labán lo era más, y allí encontró la horma de su zapato y le atizó todo lo que quiso. Lo engañó, no sé si dice 7 o 14 veces, que le cambió el sueldo, una ruina, y le dio la mujer que él no quería, hasta que luego finalmente le dio a su amada Raquel, la oveja. ¡Qué ruina, qué falta de espera en Dios! En tercer lugar, falta de confianza en Dios cuando el mismo Abraham ofrece en bandeja a Sara por cobardía. Cuando vamos al capítulo 12 de Génesis, dice de que había hambre en la tierra, y entonces Abraham se fue de su tierra a Egipto. Pero claro, su mujer era muy bella. Y más o menos, no más o menos, ¿qué es lo que él discurre? Dice: hombre, yo ahora llego a Egipto, que no hay temor de Dios, ni conocen a Dios, y siendo mi mujer Sara tan bella, el rey de Egipto la tomará, pero antes a mí me matará, y luego se la quedará para él. ¿Qué voy a hacer? Y se lo comunicó a Sara. Y le dijo más o menos: mira, tú eres muy bella, y va a ocurrir esto. Vamos a hacer una cosa, cuando lleguemos allá y nos pregunten por ti, vamos a decir que tú eres mi hermana. Y entonces el rey de Egipto le dejamos el camino expedito para que se acerque a ti y para que tenga relaciones sexuales. Y a mí no me pasará nada, porque si eres mi hermana, ¿verdad que sí? Y así lo hicieron. Pero mira por donde la providencia de Dios intervino para que aquel rey se diera cuenta. Y entonces llamó a Abraham y le echó la gran bronca y le dijo: pero ¿por qué me dijiste que era tu hermana y no tu esposa? Y me has puesto en ocasión de ser castigado por Dios. Hombre, por favor, ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto? Menudo testimonio más triste estaba dando ahí Abraham ante personas que no conocían a Dios. Pero es que, no escarmentado con esta lección, más adelante reincidiría en algo muy parecido, ahora ya con otro rey, el rey de Gerar. Esto lo veríamos en el capítulo 20 del Génesis. Más o menos es la misma historia, y al final Dios vuelve a intervenir de una manera providencial para que Sara no fuese mancillada por aquel rey, más o menos con el mismo final. Falta de confianza en Dios. Cuando Abraham ofrece en bandeja a Sara por cobardía y por falta de creer que Dios cumpliría lo que le había prometido. En cuarto lugar, falta de confianza en Dios también al no esperar Isaac en el Señor, ni tomar en cuenta lo que ya le había ocurrido a su padre Abraham. En el capítulo 12 de Génesis que acabamos de repasar y en el capítulo 20. Ahora estamos en el capítulo 26 y él está en Gerar, también donde había estado su padre, y más o menos imita el mismo proceder de su padre, con el mismo final. En quinto lugar, falta de fe en Dios cuando tanto Sara como Abraham se ríen desconfiadamente de Dios ante el anuncio de un hijo. Sí, en el capítulo 15 Dios les había prometido un hijo de ambos.
Pero ahora en el capítulo 17 y 18, cuando ya han cometido aquella torpeza de acercarse a la esclava Agar y haber tenido al hijo llamado Israel, un chico que ya tendría unos 14 años, y Dios le vuelve a hablar a Abraham y a Sara de que van a tener el hijo, y ellos se ríen. Alguien dirá, no, la que se rió fue ella y fue él, fue ella y fue él también. Miraos bien estos dos capítulos que se rieron los dos. La prueba es que cuando Dios le dice, más o menos el año que viene por este tiempo vas a ser padre de un hijo, él dice, dice, ojalá que Ismael viva muchos años, porque si he de esperar un hijo lo tengo claro, ojalá que él viva, porque es la única esperanza que tengo. Claro que desconfío de Dios, no lo hizo tan descaradamente como su mujer, pero lo hizo también. Falta de fe en Dios. En penúltimo lugar, también falta de fe en Abraham cuando torpemente interfiere en los planes de Dios en relación a Ismael. Esto lo veríamos en el capítulo 21 del Génesis. ¿Qué ocurre ahí? Pues resulta que Ismael, como era mayor que Isaac, se reía, se burlaba de él. Y claro, esto no le gustó para nada a Sara, que era la madre de Isaac. Y se va y le dice a Abraham, mira lo que ocurre, yo esto no lo puedo permitir, echa a la sierva, echa a la esclava, echa a la concubina y a su hijo. Reacción de Abraham. Dice que esto le pareció mal a Abraham. Y dijo, pero ¿cómo voy a echar a un hijo mío? A ti no te importa que yo eche a Ismael, porque Ismael a ti no te toca nada. Más bien es pues el rival del hijo tuyo, pero claro, es que yo soy padre de los dos. ¿Cómo voy a echar yo? Y si no hubiera intervenido Dios, Abraham no hubiera echado a Ismael ni a Agar, y hubiera de alguna manera interferido los planes de Dios que pasaban por Isaac, no por el otro, pasaban por Isaac, no por el otro. Creo que claramente, aparte de otras porciones, lo dice el capítulo 5, no sé si es el 5 o el 4 de la carta a los Gálatas, donde ahí los presenta los dos, el hijo de la esclava, el hijo de la libre, etcétera, etcétera. Pero Dios intervino y le dijo, Abraham, escucha mi voz, obedece en todo a lo que te diga tu mujer. Por lo tanto, aunque sea hijo tuyo, es hijo tuyo porque te faltó fe en espera de mi promesa, del cumplimiento de mi promesa. Pero luego te he dado al hijo auténtico, al hijo verdadero de ambos. Échalos, que yo tengo otros planes para ellos. Échalo ya. Aquí tenemos una enseñanza adicional, queridos hermanos, que tiene que ver con nuestros sentimientos. Algún día os pondré un vídeo acerca de los sentimientos, que ya lo tengo grabado hace muchos años y dado por las iglesias. Igual lo tengo grabado ya lo tengo dado en púlpitos de iglesias de aquí de Barcelona, por lo menos 10 años o más. Hablo de los sentimientos. Hemos de tener cuidado con los sentimientos. Los sentimientos es algo muy personal, es algo muy humano. Los sentimientos reflejan el carácter de Dios, el cual tiene sentimientos y nos los ha dado al crearnos. Por lo tanto, los sentimientos no son malos. Son humanos y divinos al mismo tiempo. Pero cuidado en el uso que le damos a los sentimientos. Los sentimientos tienen que estar siempre de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios, nunca en contra. Si alguna vez sentimos algo que cuando lo comparamos con la palabra de Dios va en disonancia, hay que arrinconarlos, hay que dejarlos a un lado. Solamente cuando la palabra de Dios los apruebe, hemos de darle rienda suelta a los sentimientos. Y tantas veces nosotros, como humanos, como padres, como madres, como hijos, como lo que sea, hacemos más caso a nuestros sentimientos que a la palabra de Dios. Cuidado, cuidado. Y aquí vamos a terminar este primer vídeo,
porque hemos hablado especialmente de Abraham. Pero en el próximo vídeo de la semana que viene hablaremos de Sara, de su mujer. Los personajes del próximo vídeo serán varios, pero Sara especialmente tendrá un lugar prioritario. Y ahora, como siempre, vamos a despedirnos en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tus promesas, porque sabemos que nunca vamos a ser defraudados por ti, que vamos a ser correspondidos, que aquello que has prometido acerca de nosotros lo vas a cumplir. Muchas veces tardarás tiempo para probar nuestra fe, pero finalmente tú vas a cumplir todo aquello que has prometido. No vamos a ser defraudados nunca. Y sabemos que un día te veremos en el cielo y estaremos contigo y estaremos con el Señor Jesucristo y estaremos con el resto de creyentes que han confiado en ti a través del principio de la fe. Gracias te damos, Señor, por todas estas promesas. Y te pedimos que nos hagamos fuertes en tu persona y en tus promesas. Ayúdanos, Señor, en los momentos en que nuestra fe decaiga. Ayúdanos a recuperarnos, a volver a levantarnos. Y recibe nuestras gracias por todo ello. Te las damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.